Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar en las jornadas, las cuartas jornadas de Nobeles, de investigadores Nobeles, becarios y tesistas. Bueno, me ha tocado armar para este recursero una breve presentación o algunos tips o algunos comentarios sobre un tema que para quienes trabajamos en investigación en ciencias sociales y humanas es como uno de los puntos más complejos, que es el análisis cualitativo de datos. Y bueno, esta comunicación se llama eso, el análisis cualitativo de datos. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Lo que sí queremos, como que es bueno aclarar, es que en el proceso de investigación cualitativo, el momento de análisis de datos es tal vez sobre lo que hay menos producción escrita, ¿sí? Sobre lo cual hay menos producción teórica acerca de cómo se da ese proceso. Porque por las características del proceso de análisis cualitativo, se dan procedimientos que son como muy difíciles de estandarizar. Hay autores que hablan de una artesanía intelectual, ¿no? Que de lo que se trata es de un trabajo artesanal intelectual. Además es una instancia, por definición, de creación, ¿sí? Creativa. Entonces, de ahí la dificultad para poder elaborar estandarizaciones. Igual hay algunos sistemas que yo ahora les voy a contar. Bueno, esta presentación, que tiene que ser breve, por supuesto no agota ni ahí digamos lo que podemos analizar y trabajar sobre el análisis cualitativo. Yo lo ordené en torno a tres preguntas, ¿no? La primera es, ¿cuándo se arranca con el análisis de datos? Digamos, ¿cuándo es el análisis de datos? Porque, vamos a ver, no se da, digamos, al final de la investigación como se piensa o en la investigación tradicional o en la cuantitativa. Vamos a ver cuándo es que efectivamente ya estamos analizando datos. Segundo, ¿qué es el dato? ¿Cómo construimos el dato? ¿Sí? ¿De qué está armado el dato? ¿Qué es el dato? ¿Sí? Y tercero, ¿qué se hace con los datos? ¿No? Que sería lo que podemos pensar estrictamente en el momento en que tenemos que empezar a escribir nuestro análisis o hacer nuestro análisis. Bueno, ¿cuándo arrancamos el análisis de datos? A diferencia de la investigación cuantitativa, en la investigación cualitativa, el análisis de datos, la etapa analítica, no se puede hacer discreta, es decir, no se puede atomizar en un momento final de la investigación, sino que ya cuando uno empieza a construir el problema, que como sabemos en la investigación la construcción del problema es una construcción teórica, ¿sí? Cuando uno empieza a problematizar un aspecto de la realidad, ya está iniciando el trabajo analítico, ¿sí? Cuando definimos el marco teórico, cuando formulamos los objetivos, cuando operacionalizamos o dimensionalizamos el problema de investigación, es decir, cuando ponemos énfasis en ciertos aspectos de los múltiples aspectos que un problema puede tener, cuando ponemos cierto énfasis en algunos aspectos por sobre otros, ya estamos haciendo un trabajo analítico y de organización del mundo, ¿no? De empezar a... Analítico en el sentido, análisis viene de diseccionar, ¿sí? El trabajo analítico es el trabajo de diseccionar, de separar el todo en sus partes. Bueno, el análisis ya arranca allí, ¿no? Y por supuesto que ya empezamos el análisis cuando empezamos a armar los instrumentos de recolección de datos, cuando ponemos una pregunta y no otra en una entrevista, cuando jerarquizamos un aspecto a observar en una observación, cuando pensamos en algún eje para ir a recolectar un documento, cuando estamos armando los instrumentos de datos, ya estamos en un proceso analítico, ¿sí? Ahora bien, pero finalmente vamos a trabajar con un cúmulo de datos que surgen de lo que se llama tradicionalmente el trabajo de campo, ¿no? Pero ese dato, ¿de qué está compuesto? Digamos, no es simplemente la información que voy al campo, ¿sí? La información que obtuve en campo. El dato se compone de múltiples aspectos que es importante tener como conciencia. Por un lado, ¿para qué? Para que un recorte de la realidad, para que una palabra que me dice alguien en una entrevista, para que un aspecto de una observación o para que un pedacito de un texto, de un documento, se transforme en dato, allí opera. Primero nuestras concepciones, la teoría explícita, por supuesto, la que está definida en el marco teórico, eso hace que ese dato se transforme en dato, ¿sí? La teoría implícita, y eso opera mucho y es importante hacer el ejercicio de explicitarla, es decir, otras categorías teóricas
provenientes de la disciplina en la que estamos, pero que no necesariamente están siempre explicitadas, aunque estén operando, ¿sí? Y también los preconceptos, que esos son los que tenemos que trabajar. Es decir, ideas que también nos hacen iluminar ciertos aspectos de la realidad y no otras, pero que no necesariamente responden a teoría, ¿sí? Pero junto a eso también opera, para que algo se transforme en dato, los procesos reflexivos que el investigador o la investigadora va desarrollando en el contacto con los materiales, con la realidad, con las personas, con los textos que lee, con sus materiales de investigación, ¿sí? Entonces, esas reflexiones también impactan y hacen que ciertos observables, podríamos decir en términos más duros, ciertas cuestiones de la realidad se vuelvan observables, tomen entidad y se transformen para nosotros en datos, ¿sí? Por eso es importante siempre en la investigación cualitativa que tengamos un diario de campo, una bitácora de análisis, que significa un cuadernito en donde vayamos tomando nota de lo que vamos pensando, ¿sí? Recordemos que en la investigación cualitativa el principal instrumento de la investigación es el investigador y lo que él va pasando, a lo que él le va pasando mientras va trabajando su tema de investigación, las cosas que va pensando. Algunas reflexiones son incompletas, no importa. Todos esos elementos operan y lo mejor que podemos hacer es tenerlos explicitados, ¿sí? Y finalmente, el tercer elemento que hace al dato es la empiria, ¿no? Empiria le llamaban los positivistas, pero bueno, tiene que ver algunos hablan de información, es la realidad, el contacto con el ámbito empírico que estamos trabajando, ¿sí? La empiria, la realidad, la experiencia, el campo no estaba estructurado, es absolutamente desestructurado. Nosotros le damos una primer forma con esas decisiones previas que estaban en la filmina anterior, que son las primeras decisiones analíticas que vamos tomando, ¿sí? De recortar un objeto, de jerarquizar ciertas dimensiones de ese objeto, ¿sí? De posicionarnos en un campo interpretativo, ¿no? Que nos hacen mirar y darle una forma, informar. Es el campo, que el campo por definición es caótico. Y además, la empiria es polimorfa. ¿Qué significa? Que la empiria aparece en la investigación cualitativa con ropajes, con expresiones muy diversas, ¿sí? Podemos trabajar con palabras que alguien dijo, palabras que alguien escribió, palabras, ¿sí? Palabras que están escritas en algún lugar, ¿sí? Podemos trabajar con imágenes, ¿sí? Con imágenes que están en un video, que están en una foto, imágenes que nosotros capturamos en nuestras descripciones de esas imágenes que nosotros observamos, ¿sí? Trabajamos también con percepciones, porque uno a veces registra en una entrevista, en una observación, aspectos que no podríamos decir que observamos estrictamente, que hay un observable, tampoco que alguien lo dijo, pero que surge de esa interacción, de la interacción social. Entonces también esas percepciones hacen a la materialidad de nuestra empiria, ¿sí? Y puede aparecer en soportes de lo más diversos, audios, textos, fotografías, grafitis en la pared, eh, textos, diarios personales, interacciones en la web, mensajes de texto, cualquier, digamos, interacción humana genera en el campo de las ciencias sociales y humanas, origina material para ser sometido a este trabajo de articulado a concepciones y a reflexiones, ser transformado en dato, ¿sí? Entonces el dato, digamos, la empiria del dato, el material del dato es polimorfo, ¿no? Y en esta articulación con las concepciones y con las reflexiones se te configura como dato. Por eso el dato se construye, el dato no viene dado, ¿está? El dato se construye, no viene dado, ¿sí? Y como se construye, tiene que estar sometido esa construcción a un proceso reflexivo fuerte por parte del investigador en torno a cómo lo construye. Bueno, tengo los datos, ¿sí? Ya les di una forma, porque bueno, hice un recorte, no traje la empiria a mi mesa, traje lo que pude captar de esa empiria. ¿Cuáles son algunas de las cosas que uno tiene que hacer? Lo primero que hace como investigador es textualizar. Decíamos, el dato tiene una materialidad polimorfa.
está en entrevistas que están grabadas en audios, están en normativas que están escritas en actas, en documentos, en leyes, ¿sí? Están en los registros, están en videos que grabé de observación, o en algunos datos, tomas que hice de observación, está en la música, bueno, está ahí. Lo primero que hay que hacer es textualizarlo, es decir, ese es un primer proceso, transformarlo en texto, porque en general lo que hacemos es trabajar después sobre registros, sobre una base textual, ¿sí? Luego lo que hay que hacer es reducir, ¿está? Es decir, es hacer una primera lectura, generar o varias lecturas y dejar aquello que empieza, que para nosotros es significativo. Esta reducción, por supuesto, es una reducción orientada por los objetivos de la investigación, por las dimensiones que hemos priorizado, está por la problemática que estamos buscando, ¿sí? Luego de esa reducción, uno empieza a organizar por grandes bloques temáticos, ¿sí? A veces se habla de tabular, ¿está? Es decir, bueno, yo tengo entrevistas, tengo muchas entrevistas, tengo muchos registros de observación, tengo muchas notas que tomé de documentos. Eso tengo que darle una primera organización o tabulación, que siempre es interesante hacerlo, me parece a mí, orientada por los objetivos de investigación y por las grandes dimensiones que organizan mi problema. Entonces empiezo a organizarlo, ya lo saco de la entrevista en la que estuve trabajando para poder pensarlo en términos de la dimensión, ¿sí? O lo saco de la observación y lo pienso en términos de la dimensión. Después ya metido, ya tengo una organización, ¿sí? De esos datos, los textualicé, los reduje y ahora los tengo organizados. Lo que sigue es empezar a ver qué aparece, ¿no? A comparar los incidentes, a ver cómo va apareciendo eso que estamos buscando nosotros en esos textos, ¿sí? Y a empezar a comparar qué incidentes se vinculan entre sí, ¿está? Donde en la entrevista el estudiante está hablando eh, de sus primeras experiencias en la universidad, donde está hablando de las razones por las que abandonó, donde está hablando de los docentes, donde está hablando de los estudiantes, y eso puede estar de los compañeros, eso puede aparecer en distintos momentos, uno tiene que ir organizando, ¿sí? Comparando incidentes y poniendo los incidentes que referirían al mismo tema. Entonces, esa comparación de incidentes va de la mano de la tematización o codificación. Ahí la tematización es ponerle palabras, ponerle título, ¿sí? A eso, como decía hoy. Acá habla de los primeros tiempos del ingreso, acá habla de la relación con los docentes, acá habla de los motivos del abandono, acá habla. Estos códigos, ¿sí? Motivo de abandono y demás, son códigos que siempre tienen que estar revisándose y retrabajándose porque y van desde códigos más intuitivos, más folk, que se les llaman también, más que surgen de hasta palabras propias que aparecen en los datos, a, a códigos que cada vez tienen que ser más conceptuales, ¿sí? Y más abstractos, y códigos que cada vez puedan contener mayor cantidad de incidentes, ¿sí? Eso nos permite hacer el paso que sigue, que es clasificar, ¿no? Entonces, tal vez, siguiendo el ejemplo, yo puedo clasificar estas tematizaciones en aspectos institucionales, que el alumno señala, y ahí entran los docentes, entran la relación con la institución, la forma de cursado, los planes. Estoy usando un ejemplo de nuestra investigación. Aspectos personales, ¿sí? O condiciones personales, o sea, ¿qué hago? Generar clasificaciones, tipologías o categorizaciones que son más abstractas y más conceptuales y que generalmente uno se puede o inventarlas o inspirarse en categorías y en aspectos que ya hemos planteado en nuestro marco teórico, ¿sí? Y finalmente, en la relación entre esas categorías, empezar a generar conjeturas o a generar descripciones que se saturen, ¿no? Que sean lo suficientemente densas, que lleguen a saturar el aspecto que estamos trabajando. Bueno, más o menos rapidito, como grandes momentos del análisis de datos. Si bien yo les decía que es muy difícil estandarizar por esto del carácter artesanal que tiene el trabajo de análisis de datos, hay algunos procedimientos específicos
desarrollados por la sociología fundamentalmente, básicamente la Escuela de Chicago, que es como una escuela digamos, referente en el campo de la investigación cualitativa, que son procedimientos de análisis, ¿sí?, bien pautados, diferentes entre sí, pero que por supuesto exceden el momento de análisis de datos porque contienen elementos de otros momentos del proceso de recolección de datos, como por ejemplo las decisiones de muestreo, ¿sí?, digamos, el tipo del trabajo con los instrumentos, etcétera, etcétera. Una es la inducción analítica, que fue producida en 1934 por Daniecki, y bueno, pero fue seguida por otros cualitativistas como Denzin. Denzin es un cualitativista que cada 2 o 3 años produce el manual, el handbook de investigación cualitativa, y Hammerly, que bueno, que no es del 1929, sino de 1922, su texto, toman ahí la referencia, que también es otro cualitativista, ¿sí? Hammerly y Atkinson son dos cualitativistas. Y el otro es la teoría fundamentada o grounded theory, que es de Glaser y Strauss, que también, digamos, tiene todo un procedimiento propio acerca de cómo hacer el análisis de datos, pero que, bueno, en este caso bien claramente implica otras decisiones metodológicas, como por ejemplo usar un muestreo teórico, el procedimiento para ir armando el muestreo de nuestros informantes y de las unidades de análisis, etcétera, etcétera. Bueno, en principio esto era lo que quería contarles. Y volver a decir esto, es tal vez el momento más complejo, junto a los primeros momentos de incertidumbre cuando está construyendo el problema, este momento de ver qué hago con todos los datos que tengo, cómo empiezo a trabajar, es de los más complejos. Es un momento en donde es muy importante el trabajo escritural, ¿sí? Y acá reponiendo a la escritura no solo como herramienta para comunicar lo que estamos, nuestra investigación, sino la escritura como proceso epistémico. Es un momento en donde es interesante usar todos los recursos que tengamos, gráficos, ¿sí? En el anterior le decía, hay momentos donde uno tiene que hacer gráficos, donde tiene que empezar a ver, digamos, y a encontrarse con lo que vamos elaborando como análisis. Y es el momento creativo, ¿no? Es el momento en donde aparecen las hipótesis audaces que dice Popper, ¿no? En donde digamos que el horizonte debiera ser un horizonte que nos permita pensar de otro modo hechos sociales, que ya son pensados, o que ya pensamos de una manera, que nos permitan mirar de otro modo, y también como que el objetivo sería animarnos a generar categorías para pensar de otro modo los hechos que estudiamos. Bueno, en principio nada más, dejarles un abrazo y desearles que disfruten mucho de estas jornadas. Nos estamos viendo, un abrazo.